Cadenas de la medianoche. Hace mucho tiempo, en un Puerto Rico muy distinto al nuestro, los hombres y mujeres longevos eran venerados como la voz de la experiencia, la sabiduría encarnada, y aunque eso ya no sea así, hubo un tiempo en que la juventud escuchaba a sus mayores, y con razón, nuestros abuelos o bisabuelos, que vivían en las montañas, hablaban en voz baja cuando la medianoche caía sobre sus comunidades. Guarden silencio, advertían. No hagan ningún ruido, no dejen que nos escuche. Tenemos que quedarnos callados hasta que pase. Aguanten, y todo estará bien. No presten atención a las cadenas. Y sin más explicación, obedecíamos. Por supuesto, nunca pasaba nada, como siempre. Pero una noche fatídica del año 1977, un joven decidió salir y comprobar por sí mismo de qué se trataba todo aquello. Este joven se llamaba Odilio Dávila y trabajaba en el transporte público. Vivía al pie de El Yunque, esa montaña imponente pero esquiva que se extiende por el noreste de la isla. En general, era un hombre feliz, uno de los pocos afortunados que, en el Puerto Rico de antaño, podía decir que estaba cerca de haberla hecho. El sueldo era decente, y aunque las largas horas al volante resultaban agotadoras, el trabajo le permitía mantenerse por sí mismo, y de vez en cuando ayudar a su madre, quien trabajaba en un hotel de la zona. Odilio tenía la costumbre de olvidarse de almorzar a tiempo. En aquellos días era fácil dejarse absorber por el trabajo al punto de que la hora del almuerzo pasaba sin que uno se diera cuenta. Le ocurría con frecuencia, y aunque nadie se quejaba de su eficiencia, sin saberlo se ponía en riesgo. Para cuando por fin se sentaba a comer, su comida ya sabía rara, echada a perder incluso. Pero, ante la opción de comer eso o pasar hambre durante horas hasta llegar a casa, Odilio prefería arriesgarse. Una tarde, mientras recorría su ruta habitual por Fajardo, a unos 35 minutos de su casa, Odilio comenzó a sentirse extraño. Lo invadió una fuerte náusea, y poco después empezó a sudar profusamente. Al darse cuenta de que algo no andaba bien, avisó por radio a su superior, devolvió la guagua al garaje y se lanzó hacia su casa tan rápido como pudo. Lo que debía ser un trayecto de 35 minutos entre Fajardo y Río Grande, lo hizo en solo 15. Todo un récord personal. La lluvia del mediodía había dejado las carreteras traicioneras, pero Odilio manejó justo al límite, lo suficiente para evitar derrapar y salirse de la autopista. De algún modo, logró llegar a casa entero, estacionó en la entrada, abrió el portón de golpe y corrió hacia adentro. A Odilio le tomó una hora recobrarse, su estómago simplemente no quería calmarse. Preparó y bebió un poco de limonada, nada, disolvió unas cucharadas de sal en un vaso de agua, con la esperanza de que le ayudara a neutralizar las náuseas. Aún nada. Tenía que trabajar al día siguiente, y reportarse enfermo no era una opción. No podía darse el lujo de perder esos días así. Dios, ¿qué hago ahora?, murmuró, desesperado. Entonces se le ocurrió una idea, la medicina que su madre había estado tomando unos meses atrás para un malestar similar. Aún debía estar guardada en la alacena, justo a la altura de sus rodillas. Desesperado, agarró el paquete y lo abrió de golpe. Sin siquiera buscar agua, se tragó las pastillas. Pero, en su apuro, Odilio pasó por alto un detalle crucial. Nunca revisó la etiqueta ni las instrucciones de uso. Aún así, mientras caía la noche, decidió seguir adelante. Se dio una ducha y se acostó a dormir a las 8 en punto, decidido a levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, como de costumbre. A eso de las 3 horas de haber caído en un sueño profundo, Odilio se despertó sintiéndose mucho peor. El sudor había regresado, pero ahora lo invadía un frío insoportable. Sentía como si estuviera acostado sin camisa sobre la nieve, si es que alguna vez había vivido algo así. Era una sensación tan intensa que le parecía imposible, y sin embargo, no había aire acondicionado en su cuarto. En aquella época, no muchas personas podían permitirse uno, y él no era la excepción, sino la regla. Pero si apenas es marzo, pensó, no sé qué me está pasando, pero esto tiene que parar. No puedo llegar al trabajo así. Tengo escalofríos por todo el cuerpo, y aquí adentro hace calor. Esto no está bien. Afuera, justo al otro lado de la calle, Odilio notó el molesto resplandor amarillo de la casa de su vecino. Más temprano, había abierto solo las celosías superiores de la ventana que daba hacia esa dirección. Desde su cama, podía ver con claridad su propio cuarto, pintado completamente de blanco, tanto las paredes como el techo. Había elegido ese color para maximizar la iluminación con la menor cantidad de bombillas posible. Pero mientras se fijaba en la luz cegadora del vecino, algo le llamó la atención.
el desplazamiento de sombras extrañas por sus paredes. Con el blanco puro de la habitación, los movimientos eran imposibles de ignorar. Las formas se retorcían y deformaban. En ocasiones, parecían brazos alargados que se estiraban hacia él. Otras veces, tomaban la forma de siluetas de cosas. No personas, cosas. Una figura en particular destacaba. Un hombre calvo y enorme, envuelto en una gruesa capa hecha de pelaje, se alzaba sobre él desde el techo, como si lo observara directamente, como si supiera que Odilio no podía hacer nada, y entonces, de repente, la sombra desapareció. Su ausencia trajo un alivio inesperado, pero Odilio no podía quitarse de encima la sensación de que algo había estado ahí, y de que lo había estado mirando. Esa sensación le devolvió las náuseas, más fuertes que antes, retorciéndole el estómago en nudos imposibles. Tenía que salir de la cama. Esta vez no había forma de aguantar. Antes de siquiera procesar el pensamiento, ya estaba de pie junto a la puerta. La abrió de golpe, salió al pasillo y se dirigió apresurado hacia el baño. Y fue entonces cuando lo escuchó. Se quedó helado. Era más fuerte que nunca, más fuerte de lo que había sido desde la primera vez que lo oyó, hacía ya tantos años. Los perros habían empezado a ladrar, fuerte, muy fuerte. Odilio podía oírlos desde casi una milla de distancia. Podría decirse que estaban furiosos. Querían salir a la calle, a enfrentar lo que fuera que merodeaba en la oscuridad. Pero Odilio no había escuchado nada desde que se fue a dormir. No había nada allá afuera, solo la calle vacía y el solitario resplandor de los postes de luz. Entonces notó algo. Los perros ya no ladraban. No, no. Ahora oía lamentos, lamentos que helaban la sangre, como una casa de luto. Eso fue lo que pensó Odilio que parecían, y continuaron durante varios minutos. Estaba a punto de dirigirse al baño otra vez, cuando los lamentos cesaron, y fueron reemplazados por otra cosa. Algo que había escuchado muchos años atrás, cuando era apenas un niño. El sonido de alguien arrastrando cadenas, muy largas, muy pesadas. Había tanto silencio en el vecindario que incluso el viento sonaba más fuerte de lo normal. Los perros habían quedado en silencio, esperando a que ese sonido se alejara. Impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, Odilio se dirigió a la cocina, tomó las llaves de la puerta principal y regresó por el pasillo. Se detuvo justo frente a la entrada, dudando. Se preguntó si sus vecinos también estarían presenciando aquello, y en un momento de valentía temeraria, giró la llave y abrió la puerta. Las cadenas dejaron de sonar de inmediato. Alguien estaba afuera. Dio un paso al frente y barrió la calle con la mirada, y fue entonces cuando lo vio, la silueta oscura de antes, alta, imponente, pero había algo extraño en ella. Sus ojos se enfocaron en la capa, era de un lobo oscuro. Esa presencia la llevaba puesta, como lo haría un cazador, y entonces los ojos de plata de esa figura se fijaron en él, brillando de forma ominosa en la oscuridad, y Odilio sostuvo la mirada, ambos esperando a que el otro hablara primero. «Has posado tus ojos sobre mí», exclamó la presencia, con una voz profunda, áspera y de tono autoritario. «¿Por qué osas mirar aquello que no está destinado a ser visto? Mi presencia ha de sentirse y escucharse, pero jamás contemplarse. Ruega, ruega, para que aún pueda perdonarte, pues tu gente fue sabia en su temor, sabia al no avanzar, al no buscar aquello que debe permanecer oculto. Y entonces, ¿qué tomaré? ¿Qué precio pagarás por tu insolencia? Ya lo has decidido, tu mirada será el precio». Por primera vez en su vida, Odilio tuvo demasiado miedo como para responder una pregunta. Había cometido un grave error, y la consecuencia no valía la curiosidad, ni un poco. Pero entonces pensó por un momento. ¿Qué intentaba arrebatarle la presencia? ¿Qué significaba aquello? El miedo y la incertidumbre nublaron su juicio durante unos segundos. Quiso cerrar la puerta, alejarse, encerrarse y aislarse de lo que sea que estuviera frente a él. Pero algo lo detuvo, algo lo hizo congelarse, algo le ordenaba no moverse, y ya fuera su propia conciencia o algo mucho más siniestro, no pudo hacerlo. «Acepta mi propuesta», dijo la presencia. «Buscas una vida de abundancia, y he aquí, otros han aceptado antes que tú. Has cometido un error, sí, pero solo hay un camino para redimir aquello que parece perdido. Hazlo, Odilio Dávila. Participa en este pacto si tu alma está dispuesta». «Yo acepto», respondió Odilio, resignado. Después de pronunciar esas dos palabras, Odilio se dio cuenta de que no podía parpadear, simplemente no podía. Se dice que la entidad había invadido su voluntad, pero solo porque él se lo permitió. Siempre había sido un hombre que tomaba riesgos,
aunque eso no significaba que fuera ignorante. Comprendía demasiado bien el riesgo, la causa, la consecuencia y la reacción. Aceptó su destino mejor de lo que la mayoría de los hombres lo harían en un momento así. Ahora le tocaba mirar a los ojos aquello que más temía. La medianoche pasa. Siguen mirándose fijamente. 30 minutos. 1 hora. La presencia no parpadea. Tampoco lo hace Odilio, aunque sus ojos arden como si sus córneas fueran quemadas con brasas de cigarrillo. 4 horas después, sus ojos secos y doloridos le punzan, y las lágrimas le corren por el rostro, pero se niega a ceder. 5:30 de la mañana, entra y sale de la conciencia. Se puede desmayar. Su cuerpo podría estar gritando por alivio, pero no piensa rendirse ahora. Se acerca el amanecer. El canto distante de los gallos rompe el silencio. No lo puede creer. Odilio está al borde de desvanecerse. Y ahí están, los gallos, anunciando un nuevo día. Una parte de él siente alivio, pero el dolor en sus ojos le arrebata cualquier esperanza que pudiera quedarle. Arden, palpitan, y no le permiten pensar en nada más. Su visión comienza a nublarse. Sus ojos permanecen abiertos, pero la vista se le escapa. No puede permitirlo. Su vida, su madre, su trabajo, todo lo que le importa está en juego. Pero entonces, justo cuando los primeros rayos de sol se asoman sobre las montañas a lo lejos, Odilio pierde el conocimiento. Odilio despertó en una cama. El sonido tenue de una radio encendida en algún rincón lo había sacado del sueño. Estaba despierto, pero no podía ver nada. Una oscuridad absoluta. Un hombre mayor, su vecino del otro lado de la calle, entró a la habitación al verlo despertar. Le explicó que lo habían encontrado inconsciente en la entrada de su casa hacía 3 días. Estaba cubierto de vómito. El hombre continuó hablando. Un médico lo había atendido el día anterior. Sus ojos habían sufrido un daño severo. La hinchazón se había agravado, y ahora el doctor lo estaba monitoreando para detectar cualquier posible infección. Las vendas, añadió el anciano, son lo que cubre tus ojos. Siguió un breve silencio. Odilio hizo la única pregunta que tenía en la mente. ¿Cuándo podré quitármelas? El viejo dudó. Por un momento, solo se escuchó la radio. Y finalmente respondió, no lo sé. El evento de Odilio Dávila no es un cuento cualquiera. No es una historia para asustar a los niños, ni una de tantas anécdotas que se cuentan en noches negras como el azabache, cuando los destellos cegadores de las luces amarillas brillantes están ausentes. Es una advertencia, porque cuando la luminosa luna espectral alcanza su punto más alto de belleza o impunidad, algo se suelta en la oscuridad, cuando los perros dejan de ladrar, y es mejor no cruzarse con su mirada.